Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de Elogio de la lentitud. Este libro es muy famoso a nivel filosófico porque realmente representa un movimiento de alcance mundial que cuestiona el culto a la velocidad, como dice el propio libro en su portada. Fue escrito por Caro Honoré, que es un periodista canadiense afincado en Londres, que ha trabajado para varios periódicos y cuando realizaba las investigaciones para escribir esta obra le pusieron una multa por exceso de velocidad, eso dice la contraportada del libro. Realmente es una obra interesante, por supuesto es del año 2004 y han pasado 20 años desde su publicación en el mundo anglosajón. En España se publicó en el 2005 la primera edición y realmente pues efectivamente, este libro cada vez tiene más actualidad, en el sentido de que cada vez nos representa más en la cultura digital en la que estamos, en la era digital en la que vivimos. En ese sentido, en la vida, como decía también Gandhi, hay algo más importante que incrementar su velocidad, que es vivirla de forma más plena, más intensa, más sosegada, más tranquila. Esa es una gran verdad también. Bienvenidos a mi canal y a partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas del libro sin pretensión de exhaustividad porque recomiendo la lectura del libro y me fijaré en los puntos que me han llamado la atención o que más me han interesado. Aunque el libro en general trata muchísimas cuestiones con ejemplos también prácticos, con experiencias, etcétera. Realmente se han escrito un montón de libros sobre estas cuestiones después de este libro y de otros similares de principios del siglo XX. Por ejemplo, quiero comenzar comentando una cita que pone el propio autor, Caro Honoré, de William Dean Howells, de 1907, que dice, y esto lo dice a principios del siglo XX, la gente nace y se casa, vive y muere en medio de un tumulto tan frenético que uno pensaría que enloquecerán. Y si es que no enloquecen, pues lo parece, porque es verdad que vivimos en la era de la rapidez absoluta, donde todo se valora en función de la velocidad que tenga cada persona para hacer las cosas, de la rapidez, etcétera. Y es cierto, como dice el autor, que por ejemplo los cuentos para niños pequeños antiguamente se contaban durante varios minutos, ahora hay cuentos de un minuto para que todo sea más rápido y que no se utilice demasiado tiempo, que luego se tenga que quitar al trabajo o a otras actividades que se tengan que realizar. Pero diríamos que a veces los propios niños y niñas reclaman unos cuentos más largos, con más detalles. Tampoco hace falta que sean excesivamente largos, lógicamente, porque aburrirían, pero hay que buscar un equilibrio entre la rapidez y la lentitud, y eso muchas veces no se realiza. Por otra parte, también hay que decir que parece que cada vez se tiene que hacer todo más rápido para hacer más cantidad de cosas, para ser más productivos, y esto al final repercute en problemas de salud, en problemas de insomnio, de depresiones, de ansiedad, de angustia, etc. En ese sentido, por ejemplo, un psicólogo inglés, Will Claxton, dice lo siguiente, y aparece esto en el libro también: hemos desarrollado una psicología interna de la velocidad, de ahorrar tiempo y lograr la máxima eficiencia, una actitud que se refuerza todos los días, pero al final eso crea más problemas de los que soluciona, porque es verdad que hay muchas cosas en la vida que requieren un cierto tiempo de maduración, que no se pueden hacer de forma rápida, porque entonces perderían eficacia, perderían calidad, etc. Como dice el propio Caro Honoré en el libro, cuando aceleras cosas que no deberían acelerarse, cuando olvidas cómo ir más lentamente, tienes que pagar un precio. Efectivamente, así es. De hecho, a veces el hacer las cosas demasiado apresuradas produce que haya muchísimos errores, cosas que se han hecho mal, que luego tienen repercusiones en la vida diaria de las personas, etcétera. De hecho, por ejemplo, el control de calidad de los productos tiene que hacerse de la forma adecuada y ahí no sirven las prisas ni sirve la rapidez, sirve que se hagan bien las cosas. Eso sucede también, como por ejemplo en actividades creativas como escribir artículos, escribir libros, en general cualquier actividad creativa e intelectual,
Si se hace demasiado rápidamente, generalmente se hace mal, con errores, con erratas, con fallos, etc. Por lo tanto, las cosas requieren paciencia, requieren revisiones, pulir determinadas cuestiones que a lo mejor no han quedado bien expresadas o de la forma más correcta, etcétera, etcétera. Y luego también el autor hace referencia al coste humano del turbocapitalismo. Efectivamente, debemos vivir por medio de la economía, no vivir con el culto a la economía o sirviendo a la economía. Y es verdad, porque todo eso produce que los consultorios médicos estén llenos de gente con jaquecas, con problemas de insomnio, hipertensión, asma, problemas gastrointestinales, etc. Y hay muchos más trastornos provocados por la excesiva prisa, por la excesiva rapidez. Eso es algo evidente e indiscutible. De hecho, también hay otro grave problema que menciona Carl Honoré en el libro, que los estadounidenses, por ejemplo, no utilizan la quinta parte de sus vacaciones pagadas, por lo menos eso pasaba en el año 2004. Actualmente, pues igual sigue esa tendencia o incluso se ha incrementado. Y, de hecho, 1 de cada 5 estadounidenses, por lo menos a principios del siglo XX, iba a trabajar aunque estuviera enfermo, algo que es contraproducente, porque se va a rendir menos y no tiene por qué ser así. En ese sentido, también ha habido ya casos en Japón de muerte por exceso de trabajo, que en japonés se dice karoshi. Realmente, por ejemplo, ha habido personas que han trabajado 80 o 90 horas a la semana. Eso es algo brutal, excesivo, y eso trae consecuencias para el organismo, para el cuerpo. Se necesita dormir lo suficiente, como mínimo 6 horas o 7, o por lo menos descansar. Por ejemplo, la siesta después de comer es algo que se ha perdido en muchos países, sobre todo en los países de Europa del Sur. Por ejemplo, en España, en Italia, sigue habiendo todavía siestas entre muchas personas, en muchas personas me refiero, y realmente pues está bien para descansar, aunque no se duerma, y si se duerme mejor todavía. En ese sentido, también a veces el exceso de trabajo produce, aunque parezca contradictorio, un aumento de la obesidad, de enfermedades de todo tipo, etc. En ese sentido, el sedentarismo se ha incrementado mucho porque muchos trabajadores tienen que trabajar con los ordenadores y tienen que pasar muchas horas sentados cada día, y eso provoca también la obesidad. Por otra parte, la falta de sueño provoca muchos accidentes de tráfico, aunque parezca increíble. De hecho, una reciente encuesta de Gallup reveló que el 11% de los conductores británicos se duermen al volante, y eso puede producir accidentes gravísimos que pueden causar heridas graves o muy graves o incluso la muerte. Pero también hay más problemas. Por ejemplo, la impaciencia que tienen muchas personas hace que incluso el ocio sea más peligroso, porque efectivamente, como señala Honoré, pues realmente a veces pues hay diríamos que lesiones producidas por el abuso del deporte. Por ejemplo, hay gente que quiere bajar de peso en unos pocos días y va al gimnasio y hace excesivo ejercicio, con lo que al final eso tiene como consecuencia lesiones. Efectivamente, pues hay que tener calma y paciencia porque todo requiere su tiempo. En ese sentido, también hay que decir que la vida apresurada, y eso lo señala también Carl Honoré, y estoy de acuerdo, produce una vida superficial. Tenemos que saber disfrutar de los paisajes, de una puesta de sol, disfrutar de un paseo tranquilamente, disfrutar de las conversaciones entre personas, que no todo sea a través de mensajes de móvil. Y esto, diríamos, se está notando cada vez más ahora en el siglo XXI, en el año 2024. Diríamos que incluso ya a principios del siglo XX, la mitad de los adultos británicos pues dijeron que sus febriles horarios de trabajo, se entiende, les habían hecho perder el contacto con los amigos. Y eso es también grave o muy grave. Por otra parte, una de las consecuencias que produce también llevar una vida tan frenética es el aumento de los niveles de estrés y también la privación de sueño, que supone también el estrés y el tener pues, una actividad excesiva. En definitiva, hemos olvidado la espera de las cosas. De hecho, eso se observa, por ejemplo, también no solamente en adultos o en personas mayores, sino también en adolescentes y niños. Se quiere conseguir todo de forma inmediata, rapidísima, instantánea. Vivimos en la cultura de la instantaneidad. Todo tiene que ser instantáneo.
Y de hecho eso se nota, por ejemplo, cuando se va a los restaurantes y hay gente que pues antes de terminar de comer ya está intentando llamar al taxi para que le llegue primero y poder irse más rápido, etc. Y luego está la cuestión de la multitarea, la multiplicidad de tareas. Generalmente no se pueden hacer bien dos tareas a la vez. Si una persona está escribiendo, tiene que dedicarse a escribir, no puede estar escribiendo y a la vez haciendo llamadas, porque entonces se distrae, se dispersa, pierde atención y eso es perjudicial para su labor de escritura. En ese sentido, esa eficiencia pues es falsa, porque realmente se hacen mejor las cosas haciendo una tarea, luego la siguiente, ordenando el tiempo de esas tareas, eso sí, en lo posible, pero de forma sucesiva y no de forma simultánea. Eso parece claro y evidente y se han hecho estudios científicos al respecto que avalan estos planteamientos también. Por otra parte, también a veces las personas, en muchos casos, en vez de pensar profundamente las ideas o los planes que tienen, etcétera, en la mente, ahora pues se quiere ir de forma más rápida y a veces no importa que las percepciones estén equivocadas. De hecho, eso se ve mucho en los informativos, a veces en la televisión, que a veces ponen programas, repiten programas continuamente, frases de famosos continuamente, es una mezcla a veces que no tiene sentido, pero da igual, la cuestión es que todo vaya muy rápido, muy veloz y que sea todo prácticamente instantáneo. En ese sentido, estamos en la era de los pensadores rápidos, podríamos decir. Y es verdad que se puede dar una respuesta a cualquier pregunta sin haberlo investigado, estudiado, meditado, etcétera, pero lo mejor sería meditar, pensar, razonar y, en su caso, investigar antes de contestar, sobre todo algunas cuestiones más complejas. Es verdad que una cierta rapidez mental hay que tenerla en el mundo de hoy y en cualquier época, eso es cierto, pero lo que se nota es mucha impaciencia ante el mundo, ante las cosas. Todo se quiere conseguir de una manera ultra rápida y, como dice también la actriz y escritora Carrie Fisher, la cita también el propio Honoré en el libro, incluso la gratificación instantánea requiere demasiado tiempo. En ese sentido parece como que todo el mundo tuviera que hacer 1000 cosas cada día, distintas y diferentes y de grandísimo nivel, y si no, pues parece que la gente ha fracasado, ¿no? Y no es cierto. El propio Leonardo da Vinci, por ejemplo, pues dibujó 100.000 dibujos o 100.000 bocetos durante su vida. ¿Podría haber dibujado 500.000 o 1.000.000? Pues quizás, si se hubiera apresurado más, pero no merecía la pena. Ya fue una cantidad ingente de bocetos o dibujos, 100.000. En ese sentido, si no ponemos límite a las cosas, podemos llegar a la saturación y de hecho eso es lo que se está produciendo en el mundo actual y especialmente en el siglo XXI, que cada vez acelera más la vida hasta unos niveles prácticamente insoportables. En ese sentido, por ejemplo, eso lo refleja el propio Caro Honoré en el libro. Por ejemplo, dice, un ejecutivo acomete a una azafata cuando el avión tiene que pasarse 20 minutos dando vueltas por encima del aeropuerto de Heathrow antes de aterrizar. Y lo dice así, quiero aterrizar ya, grita como un niño mimado, ahora ni un minuto más. Realmente es excesivo también. Como se puede observar, pues hay muchísimas cuestiones que son analizables desde esta cultura o elogio de la lentitud. Y voy a centrarme, por ejemplo, en la cuestión del tiempo de trabajo, que creo que es fundamental. Por ejemplo, dice en una frase el propio Caro Honoré en el libro, o escribe, en la actualidad para muchos franceses la semana laboral empieza en jueves o termina en martes. Y eso es bueno porque con jornadas de 35 horas, pues todos viviríamos mejor, habría más tiempo de ocio y se gastaría más dinero en el tiempo de ocio, se tendría más tiempo libre, que es uno de los grandes problemas que existen en la sociedad actual, porque el trabajo invade muchas zonas del horario libre que no tenían que ser invadidas por el exceso de trabajo. Eso es otra cuestión también a considerar. En ese sentido, por ejemplo, el aumento de la inversión en ocio está directamente relacionada con la reducción de las jornadas de trabajo. En ese sentido, la semana laboral más corta pues sería algo muy adecuado para revolucionar las vidas de las personas, porque de esa manera los padres pueden dedicar más tiempo a jugar con sus hijos, los amigos se pueden ver con más frecuencia,
es bueno en todos los sentidos. Las personas pueden desarrollar actividades personales que les gustan, actividades creativas o de diversión, de lo que sea. Pueden viajar más, por ejemplo, y durante más tiempo y más cantidad de días al año, etc. En definitiva, que si se reduce la cantidad de trabajo, eso proporciona más tiempo para todas las cosas que uno quiera hacer en su vida, no solamente trabajar. En ese aspecto, a pesar de que ha habido advertencias de que la semana de 35 horas sería un desastre para la economía, pues el propio Caro Honoré está en desacuerdo, porque hay datos que dicen que eso es equivocado. Realmente es lo contrario. Con la semana de 35 horas en Francia se ha demostrado que el Producto Nacional Bruto ha aumentado y el desempleo, aunque siga por encima de la media europea, ha disminuido. En definitiva, la productividad también sigue siendo alta, incluso con una semana laboral de 35 horas en Francia. Y este es un ejemplo a seguir por otros países europeos como España, Italia, Alemania, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Dinamarca, etcétera, etcétera, Reino Unido y en general pues muchos más países. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.